Muy bien, antes de que tomen asiento, vamos a darnos el saludo ese fraternal que tenemos, que nos pide el Señor. Vayan y salúdense y después puedan tomar asiento. Buen día, mis hermanos. Les voy a pedir a todos que tomen su lugar favorito, su silla favorita, su asiento favorito. Muy bien. El día de hoy vamos a tener un evento así especial que no se dan todos los domingos. Vamos a tener tamales al final del... No, no es cierto, que ya se les abrieron los ojos a todos, ¿no? Muy bien. No, voy a pedirle a una familia hermosísima que tengo un privilegio que me ha dado Dios de conocerlos. Y le voy a pedir a Jorge y Michelle Rubio que pasen acá enfrente. Y ahorita les digo por qué. Y también, una vez que estén situados aquí, les voy a pedir que pasen Lucio y Diana Escamilla también. Muy bien. Aquí así, aquí, por aquí hacemos. Ahí está bien. Sí. Muy bien. Oh, salud. Ok. Muy bien. Pues aquí tienen a nuestros hermanos. Nuestros hermanos han venido delante de Dios porque quieren presentar a sus niños delante del Señor. Entonces, tenemos a sus dos hijos. Uno se llama Emily Olivia y André Rubio. ¿Okay? ¿Cuál es el más grandecito? Pues claro, el varoncito, ¿no? André Rubio y Emily Olivia. Entonces ellos han venido delante de Dios y delante también de todos ustedes para presentar a sus niños delante de Dios. Entonces voy a leer un poco de escritura que tiene que ver con todo esto de dedicar, presentar a los niños. Y dice así en Marcos 10, 13, 16, dice que empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban, o sea, los padres. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó, o sea, se molestó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. ¡Wow! A veces se nos pasa en detalle todo lo que dice esta escritura con respecto a esos niños que los padres se los traían a Jesús. Y voy a leer otra escritura que yo pienso que ustedes están bien familiarizados con esta y pienso que también mis hermanos aquí a un lado. Dice así en Deuteronomio 6, 4, 9, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza
Y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Wow. La Biblia nos dice que la familia es una institución divina. Dios empezó la familia. Y los hijos, nos dice también la Escritura, que son una bendición de Dios. Y Dios les ha dado a los padres la responsabilidad de cuidarlos y educarlos. Entonces aquí está mi hermano y mi hermana Jorge y Michelle. Y Dios les ha bendecido con 2 pequeñitos, y esperando que a lo mejor vengan más, ¿verdad? No sé si la fábrica ya se cerró o todavía sigue, ¿verdad? Pero bueno, es entre ustedes y Dios. Y Michelle dice, no, ya no, dice. Pero por lo pronto tienen un niño y una niña y son bendición. Y Dios les ha confiado a ustedes, mis hermanos, cuidarlos. Cuidarlos y guiarlos por el camino correcto. Y el camino correcto, pues, es el único que tiene la verdad, y es el camino de Dios. ¿Okay? Para que cuando ellos ya de grandes tengan uso de razón, puedan elegir el bien sobre el mal, y consecuentemente en un tiempo adecuado acepten a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, Jorge y Michelle, me dirijo a ustedes porque ustedes han venido delante de Dios y tienen ese deseo, ¿verdad? Y también han traído 2 testigos personales, que es Lucio y Diana Escamilla. Y si ellos realmente por ahí, Jorge y Michelle, pues se desvían por ahí, pues ahí van a estar Lucio y Diana para ayudarles, ¿verdad? Para que sigan educando a sus niños en los caminos de Dios. Muy bien. Entonces, de acuerdo al propósito por el cual ustedes han venido, de presentar a sus niños, voy a hacerles las siguientes preguntas. La primera es esta: delante de Dios y de estos testigos, no nada más los personales, pero tenemos bastantes testigos aquí, ¿prometen ustedes criar a sus hijos en el temor del Señor? Más recio para que oiga la gente. Lo prometemos. Muy bien. Número 2. Prometen, además de guiarlas diariamente en el pleno conocimiento del camino del Señor, o sea, que ustedes pongan todo lo de su parte para guiarles en los caminos correctos del Señor, ¿sí? Muy bien, lo prometen. 3. Prometen hacer todo lo que está de su parte para darles a sus hijos un ejemplo piadoso de la vida cristiana. Lo prometemos. Sí, ahí es donde entran ustedes, porque muchas veces decimos, pues hazle como yo te digo, pero no como yo lo hago. El ejemplo, el modelo es bien importante. Número 4, se compromete delante de Dios a criar sus niños en la doctrina y enseñanza de la santa palabra de Dios. ¿Sí? Se comprometen. Y por último, 5, presentan a estos niños en solemne y sincera dedicación que venga del corazón. ¿Sí? Muy bien. Pues por cuanto han prometido delante de Dios y delante de estos 2 testigos personales y todos estos testigos que están aquí sentaditos, que es la congregación, dedicar a estos niños a Dios, y lo han afirmado con sus propias palabras, pues yo como pastor les exhorto, ¿verdad?, que lleven a cabo esta responsabilidad al pie de la letra, como lo han dicho delante de Dios, delante de estos testigos, y que esa responsabilidad ustedes la reciban, ¿verdad?, y que con todo su corazón, con sabiduría, perseverancia y devoción, la lleven a cabo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a orar. Por lo regular, pues agarro a los niños, pero ya están grandecitos, ¿verdad? Pero a lo mejor ni siquiera venir conmigo, pero vamos a hacer una oración. Padre Celestial, acompáñenos. Le pedimos por estos niños, Señor. Te pedimos que los libres de
todo tipo de corriente de enfermedad, Señor, de pecados, Señor, que a medida que vayan creciendo, Señor, que no nada más en edad y estatura, sino que crezcan también en la gracia tuya, Señor, que tú derrames tu gracia y que también crezcan en el conocimiento de ti, Señor Jesucristo. Señor. Concédeles sabiduría a sus padres para que los críen en tus caminos, Señor. Los presentamos y los dedicamos en tu honra y a tu servicio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahí está. Ya bien dedicados, sí. Pueden aplaudir. ¿Por qué no? Ahí está, mis hermanos. Vamos a dar aquí unos abracitos por aquí. Bien los pueden abrazar, ¿eh? Ahora que bajen de aquí. Pásenle y nos invitan a comer después, ¿eh? No es cierto. No, no es cierto, no es cierto. Muy bien, los tamalitos, sí es cierto. ¿Quién dijo por acá, no? Muy bien. Vamos a hacer algo, mis hermanos, porque eso no lo podemos pasar por alto. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, ¿no? Él tiene instrucciones para nosotros, tiene guianza, tiene consejo. Así de que cierre sus ojos. Señor, venimos delante de ti, Padre. Estamos por adorarte de esta otra manera, poniendo atención, escuchando, Señor. Queremos recibir tu semilla y queremos aplicar lo que nos vas a enseñar, lo que nos vas a recordar, lo que quizás nos vas a reprender en este momento. Lo haces para nuestro bien, porque eres un buen Padre, Señor. Entonces pedimos que nos guíes, Señor. Si estamos en duda, de acuerdo con respecto a ti o con respecto a tu palabra, Señor, pues pedimos, Señor, que nos quites de toda duda, que no haya incertidumbre, sino pura fe, Señor. Engrandece nuestra fe con tu palabra, Señor. Pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Muy bien. Bueno, para todos los que van llegando, muy buenos días, mis hermanos. Es una buena mañana, ¿no creen? Espero que se encuentren bien, como siempre. De todo, lo que más oigo en este momento es salud. La salvación es importante, Señor. Entonces espero que estemos encarrilados hacia eso, ¿no? Que nosotros pongamos nuestra parte. El día de hoy voy a hablar de un tema que ha estado sucediendo, les voy a decir, por mucho tiempo, pero que a menudo la gente no se da cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Y no quiero que se alarmen, porque esto ha existido desde hace mucho tiempo. Estoy hablando de la guerra espiritual. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado o hemos sido testigos a través de los años de desacuerdos entre familias, parejas, desacuerdos entre gobiernos, desacuerdos entre países, y ha habido guerras. Ahora, la guerra espiritual de la cual voy a hablar comenzó desde hace mucho tiempo. Las guerras que les hablé acerca de los países y de las familias y todo eso, esos empiezan y terminan. Pero esta guerra parece ser que no tiene fin. Y es la guerra espiritual. Comenzó, como lo dije ya, desde hace mucho, mucho tiempo y hasta la fecha no ha terminado. La Biblia dice que hay una guerra espiritual entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Vamos a leer esta escritura. Vamos a abrir nuestras Biblias o abra sus guías. Es Efesios 6:12. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados, potestades,
contra los que gobiernan, fíjense, las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Y yo pienso que quizás usted ya haya pasado por esta escritura en su Biblia alguna vez, y quizás no le ha entendido, o quizás sí le entendió, pero sea una u otra cosa, vamos a afirmarle. Voy a tratar de explicar esto de la forma pues, más simple y más sencilla, porque déjeme decirle, a todos nos interesa este tema. ¿Okay? Ahora, aunque la Escritura termina diciendo aquí que sucede, fíjense, en las regiones celestes, ¿okay? No es una batalla que sucede únicamente en las altas esferas, allá arriba, sino que afecta a la gente, nos afecta a nosotros que estamos aquí, se derrama a la sociedad, se derrama a las vidas de las personas, de todos nosotros aquí en la tierra. Y sabemos esto porque observe cómo empieza esta escritura. La batalla que libramos, ¿a quién se refiere? Estamos hablando de nosotros, o sea, usted y yo. Dice, no es contra gente de carne y hueso. No es contra aquel o aquella persona, ¿verdad?, que nos ofendió o que nosotros también ofendimos, que nos robó o que se enojó o que hirió o nos hirió y estamos pues heridos, estamos molestos. ¿Okay? O sea, esto es lo que usted y yo vemos en el mundo físico. Ah, sí, me hirió, me insultó. ¿Okay? Pero estas acciones malas, sí, son de gente. Quizás nosotros provocamos, nosotros insultamos o nos insultan y somos gente, ¿verdad? Pero detrás de todo esto, ¿sabe quién está? Es el enemigo, Satanás. El problema aquí es que no toda la gente lo puede reconocer. No toda la gente se da cuenta. No toda la gente tiene esa perspectiva o esa forma de pensar, porque creyentes o no creyentes tenemos dificultad muchas veces, ¿verdad?, para ver quién es el verdadero adversario. Y el verdadero adversario es nada menos que Satanás, es el diablo. Y la razón es porque él siempre está detrás del escenario. ¿Okay? Y para entender todo esto se necesita realmente nacer espiritualmente, porque es una guerra ¿qué? Espiritual. Nunca la vamos a poder entender y comprender. Y aun cuando las personas han nacido del Espíritu, y pasa eso cuando en un momento en nuestra vida hacemos una decisión de ya no vivir para nosotros, sino vivir para Dios. Y eso pasa cuando nos presentan a Cristo y rendimos todo nuestro ser a Él. Nos damos por vencidos. Ya no queremos ir luchando nosotros por esta vida, sino queremos que el Señor vaya delante de nosotros y lo hacemos nuestro Señor y Salvador. Desde ese momento los ojos espirituales se nos abren y podemos ver, ¿verdad?, el realmo espiritual, no nada más el físico. Y empezamos a entender acerca de toda esta guerra espiritual, porque si no nacemos de nuevo, porque realmente no hemos recibido a Cristo, no hemos confiado en Él como nuestro Señor y Salvador, pues vamos nada más a ver el realmo físico. Entonces va a ser mucho más difícil y no lo vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, ya sea creyentes o no creyentes, a veces no entendemos. ¿Okay? El no creyente no lo puede ver y no lo entiende porque, ya lo dije, no ha nacido espiritualmente. Sus ojos espirituales están cerrados, está limitado nada más a lo que puede ver en el realmo físico, ¿verdad? Pero el creyente, ¿okay? El creyente a veces no lo entiende y a veces se confunde, y la razón es esta. Es porque no ha madurado espiritualmente lo suficiente para entender todo esto que está pasando. Está en proceso de crecimiento espiritual. No ha madurado, ¿verdad?, lo suficiente espiritualmente, y es por eso que se le llama a todo esto una guerra ¿qué? Espiritual. Entonces, lo que está en disputa aquí, no sé si usted sabe qué es lo que está en disputa, pero es algo que el Dios quiere para todos nosotros, que la tengamos. ¿Y sabe lo que es? La salvación. Eso es lo que está en disputa. El enemigo no quiere que la humanidad sea salva, pero Dios quiere lo opuesto. Quiere que todos no se pierdan, sino que todos sean salvados. Y esa es la guerra, esa es la disputa.
en esta guerra espiritual. ¿Okay? La salvación de la gente. Está en disputa la vida eterna. El enemigo no quiere que usted y yo descubramos, ¿verdad?, que hay un Dios bueno y que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, que Él nos puede dar en esta vida la vida abundante. No quiere eso. Él no desea, no quiere que tengamos la vida eterna. Esto es lo que es la pelea, la guerra espiritual. Entonces Dios desea salvarnos para que pasemos que en un día, cuando ya nos levante de esta vida, pasemos la eternidad con Él. ¿Okay? Y Satanás desea completamente ¿qué? Lo opuesto, para que pasemos la eternidad en el infierno, en el lago de fuego junto con Él. Esa es la disputa, esa es la guerra espiritual. Entonces, esto ha sucedido desde hace mucho, mucho tiempo. Esa es la guerra. Ahora, ¿cuáles son las tácticas? Fíjense, las tácticas que usa Satanás para los creyentes y para los no creyentes. ¿Para qué? Para ganárselos. ¿Qué es lo que hace Satanás? Bueno, a los creyentes, fíjense, esto es lo que hace. ¿Cómo los ataca o nos ataca si es usted un creyente, ¿verdad? El diablo busca en todo momento, fíjense, que duden de que Dios existe. Eso es lo que quiere hacer. ¿Okay? O sea, que duden de la palabra que se les ha infundido, de lo que les dijo en la luz, que lo duden cuando tengan algún problema, sobre todo cuando no saben qué hacer, ahí es donde entra el enemigo. Y esa persona será creyente o no, pero en cierta forma su fe está siendo retada, desafiada. Es por eso que debemos de estar firmes en lo que ya aprendimos. Y no dejemos que el enemigo ponga dudas en lo que usted y yo creemos o ya hemos creído. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Uno, el desánimo es una de las armas poderosas del enemigo. Cuando ve que realmente estamos en la esquina contra las cuerdas, por X razón en nuestra vida, viene y es bien astuto y quiere desanimarnos. Donde ve que están haciendo los trancazos efecto, ahí eso nos empieza a pegar más. ¿Okay? Y quiere hacernos caer en tentación, ¿verdad? Y después que flaqueemos en nuestra fe y que pequemos, sea lo que nos está poniendo como dulce enfrente. ¿Para qué? Para que realmente rechacemos lo que hemos creído o que violemos su palabra, ¿verdad? No quiere que vivamos como sus hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ni siquiera quiere que proclamemos el Evangelio. Nos pone miedo, ¿verdad? O sea, busca a toda costa que no maduremos, que nos alejemos de Dios, ¿verdad? O busca de toda forma que usted y yo crezcamos espiritualmente y que no nos capacitemos. Nos aparta de leer la palabra de Dios, nos pone, ¿qué puedo decir? Nos mantiene ocupados con otras cosas, para que no sepamos cómo revestirnos, ¿verdad? Y protegernos con lo que Dios nos ha dado, que es la armadura de Él, que estar listos, ¿para qué? Para todo ataque del enemigo. Pero Dios en su infinito amor, mis hermanos, nos aconseja a que hagamos lo siguiente. ¿Para qué? Para que le hagamos frente. Dios no nos ha dejado completamente solos, al contrario, es buen padre. ¿Quién de nosotros deja solos a sus hijos sabiendo que están siendo atacados? De ninguna manera, tampoco nuestro Señor. Es por eso que nos dice aquí en Efesios 6:11, miren lo que nos dice: revístanse. Si ya están vestidos, vuélvanse otra vez. ¿Revestir de qué? De toda la armadura de Dios. La armadura es aquel uniforme que nos va a proteger. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacerle frente a las acechanzas del diablo, lo que dice aquí. Eso es para los creyentes. Esa es la forma en que ataca lo que ya hemos creído, quiere hacernos dudar acerca de eso. Y dice el Señor, no, revístanse la armadura de Dios. Más adelante voy a hablar acerca de eso. Amén. Ahora vamos a ver cuáles son las tácticas de Satanás para los no creyentes, los incrédulos, los que realmente su vida no ha cambiado porque se han resistido, han rechazado recibir a Cristo como Señor y Salvador. Esas personas quieren seguir siendo los señores de su vida, quieren seguir haciendo lo que ellos quieren. Y esas personas se pueden presentar a la iglesia todos los domingos
y se pueden pasar como que ay, bien santos y eso y el otro. Y nomás salen por allá y piensan que Dios no los está viendo, pero Dios los ve. Dios los ve. Él los conoce. No nos engañemos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces aquí viene para aquellas personas que los no creyentes. ¿Cuál es la táctica de Satanás para los no creyentes? Bueno, su táctica es esta. Es de mantenerlos alejados de Cristo. Fríos. Sí, pueden venir a la iglesia y escuchan con atención el mensaje y dicen, hombre, qué bárbaro, qué padre habló, señor pastor, y eso, su vida no cambia. Yo puedo hablar, o cualquier pastor puede hablar y lo pueden elogiar diciendo, ay, ¿cómo le hace? Usted tiene una cámara en mi casa, me está viendo cómo me estoy comportando. No, es el Señor. Así es para todos. Él reparte semilla para todos. Y al que le caiga, pues que se lo ponga. ¿No es cierto? Que le quede el saco, que se lo ponga, porque realmente yo no estoy ahí, escondido detrás de un árbol, viendo a ver qué está pasando en su casa. No, es que el Señor sabe muy bien. Entonces, quiere mantenerlos, ¿qué? Fríos. Cada invitación que se da a la iglesia, y vienen, y no reciben esa invitación, no se entregan a Cristo, ya los mantuvo fríos. Y así los quiere tener congeladitos como paletas. Sí, claro, que vengan a la iglesia. Ay, qué padre estuvo el mensaje. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador que cuando la vi el domingo pasado? La semilla que cae en el camino y después vienen los pájaros y se la roban. Y los pájaros es el diablo. No deja que agarre raíz. Es el enemigo. Los quiere mantener fríos completamente. O sea, que se porten indiferentes, renuentes a lo que es que la semilla, la palabra de Dios que da vida. Quiere mantenerlos alejados de las cosas de Dios, de lo espiritual, para que los ojos espirituales se mantengan cerrados, no se den cuenta. Nada más en lo físico es como trabaja esa gente, los incrédulos. ¿Okay? Él quiere impedir que respondan al llamado de Dios. Y que no sepan del poder, fíjense, que pueden tener en Cristo, de lo que pueden hacer. Yo hablé acerca de esto la semana pasada. Hay personas que son bien determinantes. ¿Qué haría el Señor con esas personas? No, hombre, esas personas si realmente se volvieran al Señor, destruirían lo que son las tinieblas. Porque si son determinantes en la forma que son, fíjense, sin aceptar a Cristo, imagínense, ¿qué atracos no harían contra el enemigo? Esas son las personas que Dios quiere usar. Pero muchas veces no se dejan. No se dejan. O sea, no saben del poder de lo que se están perdiendo. Y la evidencia, mis hermanos, de la gloria de Dios que les rodea y lo que pueden hacer para el pueblo de Dios, para engrandecer su reino. Segunda de Corintios 4:4. Dice, sí, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, como para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo es Satanás. Ha cegado la mente de los incrédulos. Ahora, viene esta pregunta. Entonces ahí están las tácticas de Satanás, ¿no? Con los creyentes y los no creyentes. ¿Okay? ¿Cómo obtenemos la victoria en esta guerra? Porque todos deseamos obtener la victoria. A nadie nos gusta perder, ¿no es cierto? Todos queremos ganar. Bueno, para obtener la victoria es necesario esto, mis hermanos, miren, que estemos completamente llenos del Espíritu Santo, completitos, no embriagados con vino, completamente embriagados del Espíritu de Dios. Quiere decir que estemos en Cristo. El apóstol Pablo siempre decía, en Cristo, los que están en Cristo quiere decir los que Dios les ha enseñado algo y luego lo ponen por obra, aplican. Eso es vivir en sabiduría. Para esto, fíjense, para obtener la victoria, el incrédulo, esto es lo que tiene que hacer. Tiene que entregarse a Dios. Si hay una persona aquí que es incrédula, yo le invito a que al final del mensaje, cuando haga la invitación, para que usted haga a Jesús su Señor y Salvador de su vida, lo haga, para que usted empiece a ¿qué? A recibir su Espíritu y después poco a poco se empiece a llenar de Él. ¿Okay? Entonces, hay que recibir a Cristo en su corazón y así recibir el Espíritu Santo. Entonces, si no lo hace, ¿de qué otra manera se va a llenar usted del Espíritu? Está vacío. No hay nadie dentro de usted. Cristo quiere morar dentro de usted. Pero usted tiene que abrir la puerta de su corazón. Acuérdese que no va a entrar a patadas.
porque es un caballero, está esperando que usted le abra las puertas de su corazón. Amén. Y así usted puede obtener la victoria. La primera victoria que usted va a obtener es cuando usted le abre el corazón a Cristo. Ahí está la primera victoria. Ya lo demás, usted tiene todo ganado. Así es. Más adelante le voy a explicar. Ahora el creyente, ¿cómo obtiene la victoria el creyente? El creyente debe hacer esto. Una vez que recibió a Cristo, debe fortalecerse. Oh, sí. Debe fortalecerse leyendo y aplicando la palabra de Dios, lo que le ha enseñado Cristo, lo que ha aprendido en la radio, en algún programa de un ministerio o algo, lo que ha aprendido en un grupo, lo que ha aprendido usted leyendo la palabra de Dios, aplíquelo. Lo que ha aprendido usted de la iglesia, ¿verdad? Aplíquelo. Aplique la palabra de Dios. Debe vivir lo otro, mire, su vida en oración, importantísimo. Pasar el tiempo con el Señor, hablando con Él. Entonces, tanto el creyente o no creyente, una vez que el no creyente acepta a Cristo, deben de usar las armas espirituales que Dios mismo nos ha provisto. Y una de ellas es nada menos que la oración. No debe faltar. Entonces, viene esta pregunta. ¿Cómo es la guerra espiritual? ¿Cómo sucede? ¿Okay? ¿Cómo me defiendo? Fíjense, que es mucho más importante porque uno no quiere, ¿verdad?, que lo ataquen sin que se dé cuenta. Es más, uno no quiere que lo estén atacando, pero eso se lo voy a decir. Si usted ha pasado a ser un creyente y aún no siendo creyente incrédulo, el ataque de Satanás siempre va a estar ahí. Pero tiene más chances de defenderse cuando usted es un creyente que cuando no lo es. Porque sabe lo que está pasando, Dios le está enseñando. Entonces, ¿cómo es la guerra espiritual? ¿Cómo sucede? ¿Cómo me defiendo? Bueno, hay que aprender quién es nuestro enemigo. Número uno, aquí es donde empezamos a escribir. El enemigo número uno de Dios y de todo hermano en Cristo es nada menos que Satanás. No le estoy diciendo nada nuevo, usted ya lo sabe. Pero hay que recordarnos, hay que afianzarnos. Mi hermano, mi hermana, tenga siempre en mente lo siguiente: que el enemigo final de todas las cosas malas que nos pasan en nuestra vida es nada menos que ¿quién? Es esta persona, es el diablo, este espíritu. Vivimos en este mundo físico y es por eso que a menudo nos encontramos diciendo lo siguiente en el mundo físico: es que esta persona me habló bien feo, es que esta persona de pronto se portó muy mal conmigo, yo no fui el que tiré la primera piedra, él me empezó a insultar, me hirió y me ha herido hasta lo más profundo de mi corazón. Y es por eso que cuando lo veo no lo paso ni en pintura. Así es. Entonces, y ahí ¿sabe lo que podemos ver? Pues un poquito de lo que realmente no necesitamos verlo de esa manera, si se puede decir así. Y aunque todo parezca indicar que así fue, que esta persona nos hizo daño, detrás del escenario se encuentra este tipo, el diablo, mis hermanos. Aunque las personas nos ataquen muchas veces y nos hagan daño, ellas no son nuestro verdadero enemigo, no son. Tampoco son las circunstancias por las cuales pasaron todas estas cosas, ¿verdad? O lo que estamos pensando en nuestra mente, porque muchas veces nos queremos desquitar. Ah, sí, una de sal y otra de arena, ¿no es cierto? Y ahí vamos. La venganza no es de Dios, mis hermanos. Entonces, todas estas cosas malas que nos han sucedido, que quizás estas personas han hecho en nuestra vida, ¿verdad? Pensamos que son ellas, pero detrás de las escenas se está riendo el tipo este. ¿Por qué? Porque usa a las personas débiles, ya sea incrédulas, las maneja y ni siquiera se dan cuenta de qué es lo que está pasando. Esas personas piensan que ellas están haciendo las cosas por sí mismas, pero no saben por qué, porque sus ojos espirituales están cerrados. Pero el creyente tiene una ventaja. El creyente se puede dar cuenta. Es por eso que tenemos que crecer espiritualmente, para darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Cómo es la guerra espiritual, ¿verdad? Cómo sucede y cómo podemos defendernos. Entonces es bueno saber acerca de la palabra de Dios, porque si no, nos vamos a ir a los puños con aquellas personas que realmente no vale la pena. Entonces, todas estas cosas nos pasan, nos han sucedido y son obras de este tipo, del enemigo, de Satanás. Él es el que ha usado sus artimañas, mis hermanos. ¿Para qué? Para manipular a la gente, si se puede decir así. Usa sus huestes, usa también sus demonios, ¿verdad? Sus espíritus,
¿Para qué? Para poner tentación a la gente, ¿verdad? Y hacerla caer, que caigan en pecado y que también nos lleven entre las piernas y nos ofendan, nos hieran. Y hasta incluso nosotros podemos ser esas personas, como no creyentes y también como creyentes no maduros, que nos lleva entre las piernas Satanás y hacemos todas estas cosas que no son buenas delante de Dios y hacemos daño a la gente también. Algunas de estas personas que hasta nos han ofendido duelen más. ¿Por qué? Porque pensábamos que eran nuestros amigos. Y duelen más, ¿no? Mucho de este daño que hemos recibido no ha sido de amigos cualquiera, ha sido de nuestros familiares. Y duele más, ¿no es cierto? Y hasta nuestra familia más íntima, ¿verdad? Han sido víctimas de Satanás, porque luego después les decimos, los culpamos. Es que tú hiciste esto. Y el hermano se defiende. No, es que tú me ofendiste primero. Y atrás está riendo el enemigo de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nos está viendo discutir. Ya rompió la unidad. Ya rompió el compañerismo. Ya rompió la unión. A él le gusta dividir a la gente. Entonces va a hacer todo lo posible, ¿verdad?, para llevar a cabo su objetivo de hacernos daño, ya sea destruir nuestra vida, ¿verdad?, nuestro matrimonio, hasta incluso nuestro trabajo con los compañeros de trabajo y hasta nuestra salud, porque a veces hasta nos enfermamos de pilón, ¿no es cierto? Satanás usa todas sus artimañas, mis hermanos, para tentarnos, para tentar a la gente, para desanimarnos y realmente agobiarnos en todo lo que sea posible. ¿Por qué? Porque él detesta a los hijos de Dios, detesta a Dios. Pero claro está, nosotros como creyentes, pues debemos de tener una gran responsabilidad. Como creyentes, ¿ok? Debemos de permanecer, ¿qué? Alertas, así como el perrito que no duerme en las noches, que está viendo. No le estoy diciendo que no se vaya a dormir, no, pero que esté alerta de qué es lo que está pasando alrededor de usted, ¿ok? Que esté alerta, ¿verdad? Y que pues no se deje caer en la tentación. Cuando de pronto le dice, pues cóbrate venganza tú, pues no te vas a dejar que te haga esto y el otro. Entonces hay que mantenernos firmes en lo que realmente el Señor quiere que hagamos, cómo reaccionar a estas cosas. Porque el diablo no va a descansar por hacer su intento. ¿Para qué? Para hacernos caer una y otra vez. Mira, vamos a leer esto. Primera de Pedro 5, 8, 9. Miren lo que dice. Practiquen, ¿qué? El dominio propio. Vamos a pausar aquí. ¿Sabe lo que es esto, el dominio propio? Es una de las 7 evidencias del fruto del Espíritu Santo en una persona que ha creído. Dominio propio quiere decir templanza. Que cuando nos piquen por aquí y que nos insulten, lo primero que queremos hacer es reaccionar como el ser humano quiere reaccionar. Órale, ¿qué? Báilale al oso, o lo que ya los trancados nos queremos dar, ¿no es cierto? Pero, o insultar. El Señor dice, tranquilos, Cirilos, practiquen el dominio propio, que dejemos que el Espíritu de Dios nos domine en ese empujar de ese botoncito rojo que queremos salir disparados por el techo, ¿no es cierto? Dice, y manténganse, ¿qué? Alerta. Miren lo que dice, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego dice, fíjense, resístanlo. Eso no quiere decir que me quiera platicar con él y que voy a dialogar con él y todo eso. No, nos va a enredar. Así enredó a Eva. Y después a Adán. Resístanlo, quiere decir, hay que huir. Córrele, eso no quiere. Miren, nos puede llamar cobardes y todo, o maricones como quieren, o a veces lo decimos aquí. Que nos digan todo lo que quieran, ¿okay? Pero estamos actuando de una manera sabia, porque tarde o temprano, si nos quedamos ahí, nosotros tendemos más a perder. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando a un enemigo que nos ha conocido por más tiempo que nosotros a él. Y es un enemigo espiritual y nosotros no lo somos, pero si somos de Cristo, entonces lo vamos a ¿qué? Vamos a ser más inteligentes que él. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resistirlo, vamos a partir, nos vamos a mantener firmes en la fe, es lo que dice la palabra de Dios, sabiendo que sus hermanos y en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Muchas veces decimos lo siguiente, ay, ¿por qué me pasa nada más a mí esto? Es que no, a todos nos pasa, todos son insultados y todos nosotros insultamos.
Ujú. Nos dejamos a veces ser manipulados por el enemigo. Entonces, el diablo va a intentar de robarnos de todo, mis hermanos. ¿Okay? Entonces, su enemigo, el diablo, ronda y está rondando alrededor de nosotros para ver cómo puede hacernos caer, devorarnos de una forma u otra. Entonces, como hijos de Dios, somos responsables, fíjense, de alimentarnos de la palabra de Dios. Él no va a venir a decir, a ver, mijito, agárrate una cucharadita, venga, coma. No, pues así nos vamos a quedar como bebés. Nosotros tenemos que levantar la cuchara. Nosotros tenemos que levantar la Biblia y hay que buscar qué es lo que nos dice. Si no entendemos, hay que preguntar. Entonces Dios ve que realmente queremos que crecer espiritualmente. Entonces, para ser responsables tenemos que alimentarnos y cuidar nuestra vida espiritual. El diablo va a intentar robarnos de todo gozo, mis hermanos. De todo gozo que el Señor quiere darnos. Por ejemplo, va a intentar quitarnos del gozo de venir a estar aquí en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes no han recibido por ahí un pensamiento que se nos viene? Ay, no, ahora no voy a ir a la iglesia, estoy bien cansado. Ay, como si viniera usted y se parara aquí parado todo el tiempo como yo, ¿no? Usted viene y se sienta, hasta incluso unos hasta se duermen aquí, fíjense. Se duermen y dicen, ay, no quiero ir porque estoy bien cansado. La otra vez estaba una persona que dijeron, ¿no lo oyó, pastor? Claro que lo oí. Pues, ¿qué puedo hacer? ¿Me quito la bota y se la tiro o qué? Lo que hago a veces es que levanto la voz cuando veo que se están durmiendo. ¿Verdad? Para que se levanten. Pero dice, la excusa, fíjense, la excusa del tonto del diablo, ¿no? Ay, es que estás bien cansado. Estoy bien cansado, no puedo ir. Está el enemigo que quiere robar del gozo porque quizá, no se han dado, miren, tengo muchas cosas en la mente, pero no se han dado cuenta que muchas veces le dice a alguien, ay, ni de lo que te perdiste. Habló acerca del pastor de esto que me estabas contando. Y cierto, porque a veces hay personas que me cuentan qué es lo que está pasando en sus vidas y el Señor me da cierta mensaje y dije, híjole, esto es para esta persona. Y no vienen. Y el enemigo le dice, no vayas, estás bien cansado. Y así pasa, así es el enemigo, mis hermanos. El Señor no quiere que nos robe, ¿verdad? Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante y quiere darnos su palabra, ¿verdad? Pero el enemigo no, el enemigo está terco, ¿verdad? Y nos roba de qué? Cuando, ay, tengo sueño, no voy a leer la palabra de Dios. Y se nos pasa un día, dos. Fíjense, yo he escuchado de personas que dicen, ay, Señor, perdóname porque el día de hoy no leí tu palabra. Wow, mis respetos. La convicción, el temor a Dios, la honra a Dios. Ahora tampoco vamos a decir que usted le fue como la patada una semana y dice, no pude, y Dios sabe muy bien, no lo vaya a tomar usted como algo, pues realmente que legalismo que le dice, no, se me pasó un día. El Señor sabe su corazón, pero también sabe cuando realmente le dio nada más rienda suelta a ese tiempo. Le puso más interés a otras cosas. Entonces Dios no es un dictador. Él sabe muy bien cuándo y cuándo no. Qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Pero hay personas que dicen, ay, Señor, discúlpame. El día de hoy pasó esto y esto y el otro. Espero que entienda. El Señor entiende. Pero hay veces que realmente no es así. Entonces debemos recordar que en Cristo, mis hermanos, tenemos la victoria. ¿Okay? Que no se nos olvide. El enemigo quiere que pensemos que no tenemos la victoria, que Él es el que está encargado, que Él es el que ha vencido. Todo lo contrario, no es cierto. ¿Okay? Pero que no nos robe de qué, de querer leer la palabra, el gozo de leer la palabra, el gozo de venir a la iglesia. ¿Okay? Que no nos robe, ¿verdad? El gozo de qué, algo bien importante. Ay, no, ahora no tengo ganas de orar. Que nunca falte la conversación con Dios. Ese es el enemigo, quiere echar balde frío. Esas son las tácticas del enemigo. Ay, no, ahora no voy a compartir la palabra. Ay, no. Ahora no voy a ir al grupo porque estoy bien cansado y no. Oiga, cuando viene al grupo del jueves, ¿a poco está parado todo el tiempo? ¿Estamos sentados? ¿No es cierto? Bueno, entonces ahí está el enemigo que quiere poner que un balde de agua fría
y nos quiere arrebatar, ¿verdad?, de lo que realmente Dios quiere como vivamos, viviendo la vida abundante. El enemigo viene a robar, matar y destruir. Aquí lo que dice Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Entonces, ¿cómo es la guerra espiritual? Bueno, ¿cómo sucede? ¿Cómo me defiendo? El enemigo número 1, ahí lo tiene enfrente, el diablo. Okay. Número 2, la batalla toma lugar, le voy a decir dónde, en la mente. Ah, sí. Es el cuadrilátero, si se puede decir así, ¿no? Mis hermanos, una de las cosas cruciales que debemos de hacer como cristianos es dar un cuidado especial a nuestra mente. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Poniendo atención a nuestros pensamientos, velando, estando al alba de qué es lo que se nos viene a la mente, qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos escuchando, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos escribiendo? ¿De dónde vienen esas cosas? ¿Quién nos dijo que escribiéramos? Primero nos lo pone en la mente. Pues Satanás y sus demonios, miren mis hermanos, son bien astutos. Así es, son bien astutos. Y intentan poner dardos, flechas de todo tipo y todos colores, ¿verdad?, en nuestras mentes, en los pensamientos. Y todos esos dardos que nos ponen, esos pensamientos son contrarios, ¿verdad?, a la verdad de Dios. Satanás pone pensamientos de desánimo, de baja estima, de envidia, de derrota, de ira, de enojo, ¿verdad?, de lujuria, de inmoralidad sexual, etc. Todas esas cosas van en contra de la palabra de Dios y todos nosotros en cierto tiempo determinado hemos recibido esos pensamientos. Algunas personas han dejado que hagan nido en su cabeza y después llevan a cabo lo que pensaron, y otras personas lo rechazan. Se espantan los pájaros, no deja que hagan nido en la cabeza. Y esos son los creyentes. Hay que discernir quién nos está poniendo, qué dardos, qué pensamientos tenemos. Entonces, todos esos pensamientos y cómo ataca el enemigo, ¿verdad?, toma lugar donde, en la mente. Y si realmente deseamos salir victoriosos, mis hermanos, sobre la tentación, el pecado y vencer la batalla espiritual, salir victoriosos, pues tenemos que poner mucha atención a todo lo que pasa por nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y entre más dejemos de estar cerca de Dios, más dejemos de asistir a la iglesia, más dejemos de leer la palabra de Dios, más dejemos de convivir con cristianos realmente buenos, más dejemos de hacer oración, mis hermanos, nos enfriamos y el enemigo nos agarra, como quien dice, en bajada. Entonces hay que velar por nuestra mente, hay que hacer las cosas esenciales, venir a la iglesia, leer la palabra de Dios, orar, ¿verdad?, para que nosotros podamos discernir qué tipo de pensamientos están viniendo a nuestra mente, si se alinean, ¿verdad?, con la verdad, o son contrarios a la palabra de Dios. Entonces, para combatir todo esto, mis hermanos, tenemos primero que llenarnos de su palabra. Este libro de aquí nunca hay que dejarlo. Ustedes escucharon ahorita que estábamos presentando los niños de Jorge y Michelle, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen de Deuteronomio? ¿Cómo debemos nosotros de poner esta escritura en nuestra mente? Así hasta en los dedos, hasta insignias, ¿verdad?, en las puertas de la casa. Usted va a mi casa y usted va a ver que tenemos de todo tipo de cuadros, pero los que más va a encontrar son de escritura. Y muchas veces cuando estoy pasando por problemas, los tengo aquí enfrente, 1, 2, 3, 4. ¿Y para qué los puse ahí? Muchas veces se me olvida porque el diablo me enreda con todas las cosas. Todo lo que tengo que hacer es hacer una pausa y voltear alrededor de nuestra casa y puedo ver que ese versículo es para mí, para lo que estoy pasando. Es importantísimo llenarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacerle batalla, ¿verdad?, a estos dardos que el enemigo quiere tirar en este cuadrilátero que es la mente. Hay que guardar también, mis hermanos, el corazón, ¿okay? Entonces hay que ver cómo podemos combatir, ¿verdad?, esto, primeramente llenándonos de su palabra, rechazando todo pensamiento que realmente no viene de Dios. ¿Por qué? Porque viola la palabra de Dios. Romanos 8, 6, 9, miren lo que dice. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu de Dios es vida y paz. ¿Quién no quiere vida y quién no quiere paz? Todos. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo.
Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, esos son los creyentes, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Oh, wow. La forma en que lo pone el apóstol Pablo, esa carta a los romanos, ¿no? Está más claro que el agua. Pero no agua de resaca, agua limpia. Lo podemos ver aquí. Entonces llenémonos de su palabra. Y así el Espíritu Santo que reside en nosotros, que somos creyentes, estará fuerte y así cada día lograremos vencer las tentaciones de Satanás, los deseos de la carne, lo que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Los pensamientos que realmente no vienen del Señor, resistir los dardos del enemigo. Entonces vivamos por el Espíritu, que nos mueva el Espíritu de Dios y experimentaremos la victoria en Cristo en todo momento. Amén. Eso es lo que Él desea. Leamos Gálatas 5, 16, 17, dice, así que les dijo, vivan, ¿por qué? Vivan por el Espíritu. Fíjense, y si vivimos así, que nos guíe el Espíritu de Dios, ¿okay? Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella, a la naturaleza pecaminosa. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ahí está. Dios nos da las herramientas para poder, ¿qué? Poder entender cómo sucede esta guerra espiritual y cómo también podemos defendernos. Número 3. Dios nos equipa con armas espirituales. Esto es lo bueno. Mis hermanos, ¿lo aceptemos o no? ¿Lo creamos o no? Estamos en una guerra espiritual, estamos peleando, estamos luchando con las fuerzas del mal, así es. Sea usted cristiano o no cristiano, sea creyente o no creyente. Aunque intentemos ignorar, fíjense, esa realidad, tarde o temprano tendremos que decidir si vamos a participar activamente en esta guerra, ¿okay? O de a tiro no vamos a participar. Vamos a dejar que el enemigo nos lleve entre los pies y haga lo que Él quiera con nosotros. Pero tengamos en cuenta, mis hermanos, que si decidimos hacerle frente a este adversario, que realmente eso es lo que quiere Dios, no vamos a luchar con armas físicas. No podemos sacar una pistola, un rifle. Eso no nos va a servir de nada. Tenemos que sacar las armas espirituales. Y como ya lo había dicho antes, voy a hablar acerca de esto. Tenemos que realmente decidir cuáles armas vamos a usar. Para una guerra física sí se necesitan estas armas. El rifle, las pistolas, ¿okay? Pero para la guerra espiritual venceremos al enemigo cuando usemos estas armas que nos da el Señor, pero las usemos correctamente. Dejándonos guiar por el Señor y estando llenos de su poder, porque estamos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer para respaldar lo que acabo de decir. 2 Corintios 10, 3, 5 dice, pues aunque vivimos en el mundo, fíjense lo que dice. Sí, claro, todos vivimos en este mundo. Dice, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar, ¿qué? Fíjense, fortalezas. Cuando usted diga lo siguiente, vamos a pausar aquí, mire, voltee para acá. Cuando usted diga, ay, ya nomás me falta orar, pues dejó lo último. Es lo que debemos hacer primero. ¿Cuántos de ustedes creen que la oración tiene poder? Amén. Claro que sí. ¿Cuántas veces no nos ha sacado de un apuro que la oración? Pero la oración de fe, creyendo, porque hay gente que dice, ay, Señor, ya oré. No, póngase de pie, no, póngase de rodillas, ¿verdad? Eso no quiere decir que estás orando más o no, pero que realmente venga del corazón. Uno se puede postrar y estar orando nada más de labios, y uno se puede poner de pie nada más así y orar del corazón. El Señor sabe muy bien si está creyendo o no está creyendo. Entonces,
Dice que tiene el poder divino para derribar fortalezas. Fíjense lo que dice en el verso 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta ¿a qué? A Cristo. Aquí, mis hermanos, miren, aquí está la azotea, ¿la ven? Aquí es donde el enemigo quiere que hagan nido todas esas artimañas, todos esos dardos, todas esas flechas de fuego que nos quieren hacer preocupar y dudar del Señor. Aquí es donde tenemos que rechazar todo. Aquí es donde tenemos que recordarle al Señor que nosotros llevamos ese casco de salvación que nos ha salvado y que nos protege. Voy a hablar acerca de la armadura más adelante, pero vamos a irnos por partes. ¿Se acuerda usted de la batalla entre David y Goliat? ¿Sí? ¿La ha leído? El gigante filisteo venía con armas mundanas. Ah, sí, grandotote. Y David venía con una honda y 5 piedras de río. Imagínense. Toda la gente dice, me lo va a matar. Lo va a matar como si fuera un cucaracho, si se puede decir así. Pero en realidad David estaba más armado que todo el ejército israelita. Todas las armas juntas que tenía el ejército israelita, lanzas, escudos, el uniforme, David se lo quitó y dice, me estorba, no me puedo mover así. Pues ¿qué tenía? Tenía su fe en Cristo, tenía su fe en Dios. ¿Qué voy a necesitar? Pues levantó 5 piedras de río y con una honda se fue a pelear contra el filisteo. O sea, estaba más armado. ¿Por qué? Que los demás soldados israelitas, porque tenía su fe en el Señor. Aquellos mientras que estaban temblando de miedo y nadie se le quería hacer frente, en las tardes, en la mañana salía el filisteo y hacía y decía y bocabajeaba al Señor de los ejércitos y nadie le quería hacer frente, porque todos querían pelear contra este hombre con armas ¿qué? Armas mundanas. Las armas espirituales son mejores que las armas mundanas, las armas físicas, mis hermanos. Mientras que todos los soldados temblaban de miedo, mis hermanos, David les hizo frente a Goliat con una mente llena de fe, sabiendo de antemano que el que iba a derrotar a este filisteo iba a ser el Señor y no él. Es por eso que los otros no podían verlo, porque lo veían con ojos físicos, mientras que David veía esta batalla con ojos espirituales, lleno de fe. Entonces, ¿iba a derrotar al filisteo? No. El Señor iba a derrotar al filisteo. David había puesto toda su fe en Dios, pues decía, si me ha librado el Señor cuando he peleado para defender mis ovejas de los osos y los leones, que no me pueda librar el Señor de este incrédulo, de este incircunciso. Claro que sí. Y claro que lo hizo. Me encanta cómo David habla en tercera persona. Así debemos de hablar todos nosotros. En lugar de decir, sí, voy a ir y me va a escuchar lo que le tengo que decir. No, el Señor va a ir delante de mí y me va a decir qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que decir. Cuando le damos ese lugar al Señor, el Señor hace maravillas en nuestra vida y arregla todo como si fuera 3 personas juntas, lo hace mucho mejor. Amén. ¿Por qué? Porque lo pusimos primero. Es que poner primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se nos va a añadir. ¿A quién no le da gusto cuando de pronto el Señor nos saca de un apuro y pensábamos hacerle así, así y acá y dice el Señor, no, así no lo vas a hacer, así va a pasar y pum, se arregló las cosas? No lo puedo creer. ¿Cómo lo hizo el Señor? Porque le dimos su lugar. Ese es el Señor. Y todo eso se puede aplicar para cualquier situación en nuestra vida. No tenemos que tener a un gigante filisteo. Pueden ser problemas pequeños y problemas grandes. El Señor los puede resolver todos si le damos la oportunidad. Amén. Entonces, las armas espirituales son las que Dios quiere que usemos. Y se encuentran ¿qué? En nosotros, en el creyente. El no creyente, pobrecito, se lo va a llevar el filisteo. Necesita a Cristo en su corazón para defenderse. Necesita a Cristo ¿para qué? Para saber qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que le dice David
al filisteo. Primera de Samuel 17:46. Dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Ups. A mí se me hace que cuando escuchó el filisteo, eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero si entiende un poquito se había escuchado acerca de Dios, probablemente se le movió la campanita. Pero no lo dice la Biblia. ¿Okay? Él lo veía como un perro, chiquito, a David. ¿Qué vas a hacer? ¿Vienes conmigo con palos como si fuera un perro? Hoy mismo, dice el Señor, te entregará en mis manos. La tercera persona, ahí está. ¿Se dan cuenta? Hoy mismo, el Señor te entregará en mis manos. Y ya después que se lo entregue, entonces Él va a hacer. Dice, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Dice, hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Wow, qué bueno, ¿no es cierto? Qué bueno que todos habláramos así en tercera persona cuando tenemos cualquier tipo de problema. Mis hermanos, el mundo va a intentar hacernos daño como creyentes que somos. Va a querer dañar nuestro testimonio, lo que nosotros pensamos y cómo vivimos para el Señor. El enemigo va a querer manchar nuestra reputación de lo que nosotros decimos que somos. ¿Okay? Así como Goliat trató de manchar la reputación y hablaba y bocabajeaba a todos los hebreos, a todos los israelitas. Y así lo va a querer hacer con nosotros. El enemigo va a venir como un filisteo, a veces va a estar grande, a veces va a estar más pequeño, pero va a querer bocabajear el pueblo de Dios. Y no hay que dejarlo, mis hermanos. El diablo va a esforzarse a tratar de debilitarnos físicamente y espiritualmente, hacernos de esto, que dudemos de lo que Él ya nos ha enseñado en la luz. Que dudemos cuando estamos entrando en la oscuridad. Oh, es típico del enemigo. Quiere que dudemos del poder del Señor. Quiere que dudemos de su existencia. ¿Para qué? Para derrotarnos. ¿Cómo hacemos frente a estos ataques? Pues como lo hizo David, empleando la armadura de Dios. Se quitó todo el uniforme. Yo así no puedo trabajar. Pero se puso un uniforme, una armadura invisible en el realmo espiritual. Y así es como derrotó al filisteo. Usted y yo también podemos derrotar a todos los filisteos que se nos vengan encima. ¿Por qué? Porque las armas de Dios son efectivas para protegernos, fíjense mis hermanos, de todo ataque del enemigo. Estoy hablando de todo ataque del enemigo. ¿Okay? Entonces hay que utilizarla con sabiduría que Dios nos da y que comencemos a vivir, mis hermanos, en cada problema en victoria. No nos preocupemos. ¿Por qué? Porque eso da la honra, la gloria y el poder a Dios. Amén. Vamos a leer esta escritura, Efesios 6, 13, 18. Miren lo que dice. Por lo tanto, echen mano, fíjense. Echen mano de toda la armadura de Dios. Para que cuando llegue el día malo, y claro que teníamos días malos, casi todos los días. Dice, puedan, ¿qué? 1, resistir hasta el fin y permanecer, ¿qué? Firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados. Fíjense, ahí está el cinturón. Que usaban, ¿qué? Que usaban los soldados de romanos. El apóstol Pablo es el que menciona esta armadura porque estaba encarcelado y estaba viendo ahí a los soldados romanos y empezó a pensar en el realmo espiritual de todo lo que llevaban. Y lo primero que se dio cuenta fue en el cinturón. Pues, ¿qué cinturón? Pues el cinturón para ellos, ¿verdad? Se fajaban ellos, pero dice, bueno, el cinturón que llevamos nosotros es el cinturón de ¿qué? Nada menos que la verdad. Nos fajamos ¿con qué? Con la verdad que el Señor nos ha enseñado. Yo me puse mi cinturón el día de hoy, pero si me lo quito se me van a caer los pantalones, ¿verdad? Pero llevo un cinturón, mis hermanos, que me ha enseñado el Señor. Dice, esta es la armadura. Todos los días ponte ese cinturón. Recuerda que la única verdad soy yo. Y fajémonos con eso. Porque así vamos a ganar. Ya llevamos una parte de la armadura puesta, mis hermanos.
revestidos de la coraza de justicia. El soldado romano llevaba una coraza aquí, enfrente, en el pecho. Le tiraban lanzas o cuchillados o lo que es, y le rebotaban porque protegía el corazón. El Señor nos ha dado una coraza que nos dice, es la coraza de que yo te considero justo, ¿okay? Y tu justicia te va a defender. Más aparte, luego te haga falta el escudo de la fe que después voy a mencionar. Dice, y con los pies, dice, calzados con la disposición de predicar el evangelio de paz. ¿Por qué? Porque no somos soldados buscapleitos. Vamos, ¿qué? En son de paz. Pero si nos van a buscar pleito, entonces sí. Tenemos la coraza bien puesta. Tenemos ese cinturón de verdad. No me vas a engañar. No me vas a hacer caer en incertidumbre. No. Lo que yo sé, esa es la verdad. Y con eso es mi convicción. Y tengo mi coraza porque el Señor, desde que me entregué a Él, a Jesucristo, Él me ha hecho justo. Y aunque tú me quieras ver, ¿verdad? Que me hagas hacer saber o quieras hacerme saber de que no soy justo en los ojos del Señor. Porque me ha dado mi coraza. Y lo que calzo aquí, ¿verdad? Lo calzo en son de paz. ¿Por qué? Porque servimos a alguien que se llama el Príncipe de Paz. Él es nuestro Jesucristo, Él es nuestro Señor. ¿Okay? Y con la disposición de predicar el evangelio de paz, a eso vamos. Llevamos la paz de Cristo. Y además de todo esto, dice, protéjanse con el escudo de la fe. Cuando vienen los dardos a la cabeza, cuando vienen los dardos, ponemos que la fe, lo que ya nos ha enseñado el Señor, y la ponemos que la activamos. La activamos, no, eso no es de Dios, esto sí es de Dios. Y protege con todos los dardos que quieren entrar aquí en la mente. Pensar diferente. Entonces nosotros tenemos que el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del enemigo y se cúbranse con el casco de salvación. ¿Cuántas veces no ha venido el enemigo? Dicen, no, hombre, fue pura emoción lo que tú tuviste. Ahí está otro dardo. No, hombre, nada más te lavaron el coco. No. Lo que a mí me pasó es que el corazón se me fue cambiado. El corazón se me fue lavado. Mi corazón era de piedra. ¿Ahora qué? Ahora es de carne. Y no es que recibimos y entendemos eso. El Señor nos pone ese casco y dice, tú eres salvo. El próximo domingo me voy a traer una armadura así. Es que no es necesario. La armadura no es tanto un uniforme, es una forma de vivir. Desde el momento en que nos levantamos debemos de decir, voy a enfrentar todo tipo de cosas en el mundo. Pero me voy a poner ¿qué? Lo que es ¿qué? El casco de la salvación, el cinturón de verdad, la coraza de justicia, el calzado de paz. Y falta lo más importante, mis hermanos. Hay que esgrimar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la única arma que nos da el Señor para atacar. Las demás son para defendernos. ¿Ve cómo es un Dios de paz? Pero también nos equipó con esto otro. Es por eso que es necesario memorizar la Escritura. Porque a veces no vamos a tener la Biblia. A ver, déjame buscar qué puedo decirle aquí al enemigo. Y, ¿verdad? Y no viene la memoria. ¿Qué dice? No, hombre. Con esto me lo llevo. Aquí no va a hacer daño. En Cristo somos más que victoriosos, ¿no es cierto? ¿No es eso una palabra de Dios? ¿Verdad que sí? En Cristo. Todo lo podemos en Cristo. Amén. Y por último, en el verso 18 dice, oren en todo tiempo. Dice, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. No nada más es por nosotros, sino por la iglesia, todos los que estamos aquí presentes. Nos protegemos los unos a los otros. Amén. Esas son las armas espirituales, mis hermanos. Número 4. Y nos lleva precisamente a eso. La batalla se pelea con oración y con fe. Efesios 6:18 es lo que acabamos de leer. Dice, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. La oración y la fe, mis hermanos, déjenme decir, levante la mano.
¿Mm? Son primas hermanas, si se puede decir así. No podemos decir que tenemos fe y no oramos. O no podemos decir que oramos, pero no creemos lo que estamos orando. No tenemos fe en lo que estamos nosotros pidiéndole al Señor. Debemos de estar completamente convencidos de que la oración hecha realmente en fe, creyendo, trabaja. Sí trabaja. Porque yo lo he visto. Usted quizás también. Hemos visto cuando nosotros nos unimos a orar por una persona, de pronto las cosas salen. Y claro, van a salir, se va a decir como, cuando estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Porque va a haber veces, mis hermanos, es que no nos quedamos cortos en el creer. Es que no oraste con suficiente fe. No, mis hermanos, lo que pasa es esto. Es de que cuando oramos, mis hermanos, a veces le estamos pidiendo y no sabemos. A veces le estamos pidiendo cosas que no van de acuerdo a su voluntad. Eso no quiere decir que nos falte fe. Es que no lo podemos saber todo. ¿Okay? Pero hay personas que son bien listas y dicen, no, hombre, es que tú no tienes fe. ¿Cómo vas a ver una persona? ¿Cómo me puede medir mi interior? Si realmente tengo fe o no. O si fui y le pedí perdón y esto y lo otro. Ay, no fue sincero, no fue sincero. ¿Cómo puedes saber eso? Solamente Dios. Hay que dejarle esas cosas al Señor. Entonces la oración en fe sí trabaja. ¿Okay? Y si somos sus hijos debemos de tener siempre en cuenta que lo que está en juego, mis hermanos, es el creer todo el tiempo. El creer en Dios, el dudar de Él, es lo que quiere el enemigo. No quiere que creamos, quiere crear incertidumbre todo el tiempo. Entonces, el conocimiento de Dios es bien importante para activar nuestra fe. Hay que leer la palabra de Dios. ¿Okay? Y esa es la gran victoria, que aún en medio de las luchas y los sufrimientos de la vida, que creamos esto, que la oración en fe trabaja, porque es una herramienta que nos dio el Señor, que en Cristo ya somos más que vencedores, ¿o no lo creemos? Estaremos con Él para toda la eternidad. Está Él con nosotros, estamos con Él en este momento, si es que somos creyentes. Entonces no debemos de flaquear y desmayar, mis hermanos. Debemos de seguir creyendo y orando en todo momento, aun cuando se vean las puertas que se nos están cerrando. Primero de Juan 5, 4, 5 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo, dice, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de quién? Es el Hijo de Dios. La batalla ha sido ganada. Cada persona que cree en Cristo ya ganó la batalla principal. La batalla que nos puede llevar al cielo o la batalla que perdamos que nos puede llevar al infierno. Dice así, dice, 1 Timoteo 6:12, dice, pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya, fíjense, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, dice, y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. ¿Quién de ustedes se acuerda cuando se entregó en Cristo? Hubo personas ahí, fuimos y le comentamos a nuestros amigos, nuestras amistades, nuestros familiares más íntimos. Entonces de ahí en adelante hay que hacer, ¿verdad? La vida eterna nuestra, ¿cómo? La santificación. Cada día que dejamos al Señor que nos maneje nuestra vida, nos está santificando. Estamos construyendo, se puede decir, esa vida eterna. No que no la tengamos ya, pero nos está santificando. Nos parecemos más y más a Jesucristo. Entonces, hay que pedirle al Señor que nos proteja del maligno. Necesitamos de su ayuda. ¿Por qué? Porque nos tiran muchas trampas y no todas van a ser iguales. Jesús mismo nos mostró en la oración del Padre Nuestro, ¿se acuerda? Dice, y no nos dejes caer en qué, en tentación. Y líbranos del maligno, líbranos del mal. ¿Okay? Mateo 21, 22, no creo que tengan esta escritura porque la puse después. Pero se la voy a leer. Dice, les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán
lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de aquí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración, todo lo que pidan en oración. O sea, ahí está donde nosotros podemos pedir y la fe está ahí, pero a veces no se nos da. ¿Por qué? Porque no es de acuerdo a la voluntad y a veces no sabemos. Pero eso no quiere decir de que no tenemos fe o no tenemos suficiente fe. Cuando tenemos suficiente fe y está de acuerdo lo que estamos pidiendo a la voluntad de Dios, miren, se hace. Pero hay que pedir creyendo, ¿okay?, para recibir. Número 5. Al final, mis hermanos, como creyentes sabemos quién gana. Qué bueno, ¿no es cierto? Tenemos la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Todo lo podemos en Cristo. El diablo va a intentar engañarnos. Para que creamos que su poder es mucho más grande, es mayor que el de Dios. Y eso, déjenme decirles, es una mentira fatal. No lo es. Leamos 1 de Juan 4:4, la segunda parte de ese verso. Dice, porque el que está en ustedes, dice, es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Es por eso que es bien importante no rechazar a Cristo, porque Él nos quiere bautizar con su Espíritu, para que seamos nosotros más poderosos por Él que vive en nosotros que el poder que tiene el enemigo. Amén. Entonces Dios desea eso. Dios es el único, es el más poderoso. No hay otro Dios. De hecho, el diablo solo puede hacer lo que Dios le permite que haga. Lo podemos observar en el libro ese de Job, en el Viejo Testamento. Sí, claro, el diablo tiene poder, pero tiene un poder limitado. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, hasta aquí nada más y hasta acá, y eso es lo que vas a hacer nada más. Sobre todas las cosas y en medio de cualquier adversidad, nosotros debemos de ¿qué? De estar bien listos, bien firmes, ¿okay? Porque debemos de creer en esto, que Dios es el vencedor, no hay otro, ¿okay? El diablo ya ha perdido y tenemos que tener eso en mente. Sí, claro, estamos derrotándolo en cada, ¿verdad?, problema que nos trae o tentación del mundo o la carne que nosotros no estamos dados al Señor, y resurge todo esto y nos quiere hacer caer en qué, en tentación, y nos quiere hacer pensar que realmente nos derrotó. Quizás, ¿verdad?, en esa guerrilla sí nos derrotó, pero la victoria, el triunfo de la batalla le pertenece al Señor. Pero Él quiere voltear las cosas y no dejemos que nos volteen los papeles, ¿verdad? El diablo ya ha sido derrotado y él quiere hacernos creer que no, que cuando nos ganan ciertas cosas, pues realmente ya caímos, ya nos podemos levantar. Oh no, él ya tiene su lugar en el lago de fuego, ¿okay? Nosotros tenemos otro lugar en la eternidad con nuestro Señor, porque hemos creído en Cristo nuestro Salvador, lo hemos hecho nuestro Señor. Apocalipsis 12:10, miren lo que dice. Luego oí en el cielo un gran clamor, dice, han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, este que siempre nos está apuntando, ¿verdad?, culpando, dice, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Algún día lo va a agarrar y no lo va a soltar. Gloria a nuestro Dios, ¿no es cierto? Y por lo pronto aquí estamos, usted y yo. Hay que estar bien, bien puestos en Cristo. ¿Por qué? Porque el juicio a este mundo, mis hermanos, ya llegó. Ya se lo dieron a Satanás. Y el príncipe de este mundo, mis hermanos, en un día va a ser expulsado. ¿Por qué? Porque ya lo han enjuiciado. Ya está, ¿okay? Ya ha sido juzgado, pero anda suelto todavía queriendo hacer todo destrozo en contra de cada creyente, en contra del pueblo de Dios. Y vamos a cerrar con esta escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la victoria, ya sabemos quién la gana, es de Cristo. Romanos 13,
versos 12 al 14. Miren lo que dice. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías o borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. O sea, Dios quiere que nos volvamos a Él. Dice, más bien, dice, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de ¿qué? De la naturaleza pecaminosa. Todo eso lo podemos lograr ¿en quién? En Cristo nuestro Señor. Si llevamos a cabo todo lo que nos dice nuestro Padre Celestial. Amén. Yo pienso que Dios ya nos habló. Y ahora probablemente van a decir, pues ahora sí, pastor, ya entendí qué es lo que está sucediendo. Ya entendí, ¿verdad?, del porqué de todas estas cosas. Ya entendí, ¿verdad?, lo que es realmente la guerra espiritual. ¿Y que se va a terminar? No, no se va a terminar, mis hermanos. Hasta que usted llegue al cielo, entonces ya se termina. Pero hay otros que se quedan aquí y siguen luchando. Hasta que realmente se atrape a este enemigo y ya no se suelte más. Algún día el Señor lo va a hacer, pero por lo pronto, ¿verdad?, estamos siendo desafiados, estamos siendo retados, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo defendernos, ya sabemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y nos damos más cuenta cuando los ojos espirituales los dejamos al Señor que nos los abra, cuando nos presenta aquí a su Hijo Jesucristo y nos pide que abramos nuestro corazón, y lo hacemos, y entonces empezamos a darnos cuenta de todo lo que está pasando, de todo lo que está sucediendo. Yo le invito el día de hoy, si realmente no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, lo haga para que sus ojos espirituales se abran y pueda entender con más detalle todo esto que acabo de explicar, para que tenga sentido completamente. Amén. Yo le invito que si no es un creyente, es ahorita un incrédulo, cierre sus ojos y pase a ser un creyente. Pase a ser de ser condenado a ser salvado. Pase de estar en un bando que no quiere Dios que esté, que le pertenece al enemigo, y pase a ser del ejército de Dios. Y que su nombre esté escrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Amén. Cierre sus ojos. Dígale, Señor, he entendido, Señor, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Yo pensaba que las personas que me ofendían, pues realmente esas eran. Pero he entendido, Señor, que no es así, que el enemigo está detrás de las escenas. El enemigo está detrás y quiere confundirme, pero yo no quiero ser confundido, dígale. Yo no quiero vivir en incertidumbre, yo quiero vivir en sabiduría, tu sabiduría. Y para eso necesito al sabio de sabios, necesito al Señor de señores, necesito a Jesucristo. Es por eso que dígale, Señor Jesús, el día de hoy, he decidido darme por vencido, no al enemigo, sino a ti, Señor Jesús. Yo sé que el día de hoy me estás tocando la puerta de mi corazón y estás esperando a que abra esa puerta. La estoy abriendo en este momento. Y quiero que me bautices con tu precioso Espíritu, Señor Jesús. Por eso que te recibo. Creo en ti. Te recibo en mi corazón. Me rindo delante de ti. Quiero que seas todo para mí. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Te pido perdón por haber sido renuente, por haber sido indiferente. Ya no quiero ser así. Me humillo delante de ti, Padre, y me arrepiento de todos mis pecados. De aquí en adelante quiero vivir para ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor.